Amado pueblo de Dios, venimos con el único propósito de predicar o enseñar las buenas nuevas, de traer un tema guiado por la presencia del Espíritu Santo y la palabra fiel y verdadera que tengo en mis manos, la Biblia. Ese es el propósito, el tema de hoy, el mensaje, escúcheme bien, el mensaje de las buenas nuevas. Ya estamos cansados de estar oyendo lo que está sucediendo y lo que viene a este mundo. En verdad, así es. A veces cansa, pero tenemos que escucharlo. Y los predicadores tienen que hablarlo, porque todo está escrito en este libro, todo está revelado en este libro, y por medio del Espíritu Santo, Dios está revelando. Entonces tenemos que escucharlo. ¿Para qué? Para estar preparados. Preparados para el momento preciso que estas cosas comiencen a suceder y la iglesia empiece a desaparecer, es cuando muchos van a llorar lágrimas de sangre porque ya lo sabían, pero no estaban preparados para recibir lo que viene al mundo. Esto tenemos que escucharlo aunque no nos guste, aunque sean noticias feas, pero no son tan feas porque nos quedan prepararnos a nosotros. El apóstol Pablo hace una exhortación, diríamos allá, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 13 al 16. El apóstol Pablo hace esta exhortación y podríamos llamarle como una crítica a todas aquellas personas que se creen superdotados, que se creen muy, pero muy superiores a los demás. Con humildad de siempre, y con la sabiduría del cielo y con la revelación del Espíritu Santo, nosotros tratamos de llegar humildemente y sencillamente, no como teólogos, porque no somos teólogos, somos sencillamente servidores de Dios. No somos matemáticos, somos servidores de Dios. No somos físicos, no, somos servidores de Dios. El apóstol Pablo exhorta en la primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 13 al 16, a todas estas personas. Y nos hacen a nosotros como servidores de Dios, como servidores, nada de títulos, servidores de Dios, llegar con temas como estos, inspirados por el Espíritu Santo, valga la redundancia, y descubrir tanta mentira y tanta falsedad que está hoy a nuestro alrededor. Falsedad religiosa, falsedad pagana, mentiras y más mentiras que la gente se ha acostumbrado a estar hablando y hablando. Pero la verdad, esta verdad está en este libro sagrado, que son las buenas nuevas que anunciamos. Porque anunciamos un mundo diferente. Anunciamos que vamos a estar ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que hizo los cielos y la tierra, del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaremos en la presencia de Él. Y decimos y pregonamos a nosotros mismos y a la iglesia, Señor, que nos escucha, que la única forma para estar delante de Él es estar en comunión con Dios y serle fiel a Dios. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos el gran acontecimiento de aquellos tiempos, el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Fue algo glorioso. Nos enseña que nosotros debemos de desengañarnos ya por medio de las promesas que Dios hizo. Y ahí es donde nace el verdadero cristianismo aferrado a lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. El apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu de Dios es una sola fe. Es una sola fe, ¿me entendió? Que el Espíritu de Dios es una unidad. Que el Espíritu Santo quiere que todos lleguemos a una unidad de esa fe, de esa creencia en Dios. Una sola fe, una sola fe. Efesios 4, 3, 6.
un solo Dios verdadero que está por encima de todo. Lee el versículo 36. Léelo. Todos somos llamados a ser miembros de esta gran iglesia del Señor. Todos. Pecadores y no pecadores, pecadores que se arrepienten y vienen a Cristo y lo reconocen, son recibidos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Pero hay que venir a Cristo, hay que recibirlo, hay que lavarse con su sangre preciosa, hay que ir al Calvario y recibir a Cristo y morir con Cristo juntamente y resucitar con Él juntamente y estar dispuesto a servirle a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas, en las pruebas, en las tribulaciones y en todo momento servirle a Dios, con dolor y sin dolor servirle a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas es buscarlo de Él, buscarlo. Fíjate bien que allá, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 32, nos dice su palabra. Te hablo con la palabra, nos dice la palabra 13:32 del libro de los Hechos. Dice, y nosotros, hablando de nosotros, y nosotros también os anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Os anunciamos este evangelio, esta buena nueva. Y anunciamos las promesas que son suyas, hermanita, hermanito, amado siervo del Señor, sierva de Dios. Anunciamos estas promesas hechas a nuestros padres, ahora son para nosotros. Pero tenemos que recibirlas y vivirlas. Por eso Isaías dice, en el capítulo 55 de Isaías, versículo 3, escúchame bien, inclinad vuestro oído y venid y oíd y vivirá vuestra alma y haré de vosotros un pacto eterno y las misericordias todas de David, todas las promesas que le dio a David y a sus grandes siervos de Dios son tuyas, son mías. Pero tenemos que inclinar el rostro y poner atención que esto no es religión. Esto es salvación y vida eterna. Estas no son doctrinas confundidas por el hombre. Esto es palabra de Dios que nos enseña. Ahí mismo, en Isaías 55, en el verso 11, 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y serán prosperados aquellos que la toman, aquellos que la practican, aquellos que viven con Él serán prosperados. Y vendrá paz y alegría y gozo para estas personas. Hermanitas, estamos tratando por todos los medios de traerte unas buenas nuevas de salvación, unas buenas nuevas en el cual podamos entender y comprender nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles. Pero no importa los tiempos que estemos viviendo, lo que estamos viviendo es la preparación que está haciendo Dios en todas estas cosas que están llegando. La Biblia es el documento más antiguo, pero es el documento inspirado por Dios, donde allí está todo escrito, todo está escrito allí. Y allí es donde se descubren las mentiras de aquellos falsos profetas, de aquellos que salieron de la misma iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nos pregonamos a nosotros, ni nos pregonamos nada de nosotros, ni queremos beneficios para nosotros. Nosotros pregonamos aquellos que escuchan detrás de esa pantalla, pregonamos la verdad. Estudiamos las Escrituras y por medio de las Escrituras pregonamos la verdad. Esa verdad que está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Si nos vamos a Efesios, ahí como lo dije, capítulo 4, versículo 3 al 6, Él es un solo Dios, escúcheme bien, un solo Espíritu, una sola fe, no invente tanta fe, hermanito, porque es tan mentiroso, no invente tanta fe, una sola fe en la unidad, que hay una fe de esta, que hay una fe de la otra, que hay una fe de aquí, una sola fe, es la fe que hace las cosas que no vemos, las cosas invisibles las hacemos visibles. Dice una sola unidad en el Espíritu, como fuimos llamados a amar a un solo Dios, a enseñar a amar a un solo Dios,
Padre de todas las cosas, porque somos llamados a esto. Somos llamados a esto. Somos miembros de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Pero tenemos que luchar, aún con los mismos religiosos, luchar y decirles muchas verdades. Cristo es el cuerpo de la iglesia. Recibirlo como nuestro Salvador personal, pero recibirlo y pasamos a ser miembros. No importa el estado que usted tenga en estos momentos, que esté arrastrado en los vicios, el pecado, en las drogas, no importa, el Señor te ama y el Señor te quiere para ti como tu siervo, como tu hijo, porque siempre te ha amado. ¿Por qué lo rechazas tanto? Ya no lo rechaces más, ven a Él, que Él está con los brazos abiertos. Esta es una corta reflexión que Dios me ha dado para el día de hoy. Esperemos que podamos meditarla, entenderla, comprendamos. Estas son las buenas nuevas. Que hay que hablar la verdad, sí, y a veces la verdad como que cuesta entenderla, a veces como que la verdad es rechazada por la carne o es rechazada por el mismo demonio que trata de dañar la mente del ser humano. Pero esta es una verdad en la cual se cumplirá muy pronto. Muy pronto el mundo va a llorar más de lo que hasta este momento ha sufrido. Va a llorar lágrimas de sangre. ¿Que por qué decimos estas cosas? Aquí están en este libro. Si usted lee la Biblia se dará cuenta, se va a desengañar por su propia vista, leyendo lo que la palabra de Dios te enseña a ti y por medio de tu Santo Espíritu, porque hay muchos que quieren leer la Biblia y entenderla a su manera y acomodarla a su manera para vivir haciendo lo que les da la gana. Y eso no es así. Yo me acomodo a la palabra viene a mí, yo la recibo y por eso la traigo a ustedes. Palabra de vida eterna. ¿Para qué? Para que nos gocemos, para que nos deleitemos. Qué cosa más linda, como Isaías dice, inclinad vuestro oído y venid y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, o sea, todo el pacto que hizo con David y con los grandes hombres de Dios, lo hará con nosotros porque son de nosotros. Las promesas son tuyas, hermanita, las promesas son tuyas, amiguita. Recíbela. No te dejes cohibir por las obras de Satanás. Revienta esas ataduras. Quítate esas ataduras y dile, Señor, aquí están estas cadenas que me encadenaban a esto. Hoy quiero ser libre y amarte a ti, Señor. Que estás atada con algo, si estás atado con otro, sí. Todos vivimos y pasamos por esto, pero rompimos esa cadena y hoy podemos ver tal como Dios nos muestra el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, te proteja. Cuídate mucho, el Señor está a las puertas. Él nos está preparando a un pueblo muy feliz que espera la venida del Señor en cualquier momento. Bendiciones. Amén y amén.